Continuamos nuestra conversación con Jaime de Casa Cubierta. Al inicio de nuestra conversación, Jaime, tú nos hablaste de un concepto neurolingüística. Sí. Vamos a desglosar esos dos términos, porque son dos términos profundos. Claro. Estamos hablando de lo neurológico, que Claro. es lo más complejo que puede haber en todo. Claro. No hay ningún computador que pueda desarrollar lo que desarrolla Por supuesto. el cerebro, lo que desarrolla lo que produce las emociones y todo en el ser humano. Claro. Y la parte lingüística es la conexión de eso neurológico con lo que se expresa. Exactamente. ¿Cómo podemos desglosar esa parte para nuestro público? Bueno, ya habíamos hablado de la programación, ya educación mental o reeducación de las formas de pensamiento que tenemos. Y cuando hablamos de neuro, nos referimos al sistema nervioso, al cerebro con todas sus terminales y particularmente a las neuronas, ¿ya? Y esto quiere decir que el descubrimiento que se hace, que está en el límite de la frontera entre un aspecto que podríamos decir hasta intelectual, que tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Y un aspecto biológico de qué es lo que ocurre con las neuronas. Bueno, el descubrimiento más crucial acá es que la experiencia humana tiene que ver con una asociación de las 5, para decirlo en fácil, las 5 categorías de información que somos capaces de percibir con los 5 sentidos y que son computadas por el cerebro. Entonces, cuando yo vivo una experiencia, en este momento yo estoy viviendo una experiencia contigo, hay imágenes, hay sonidos, ¿eh? Hay percepción táctica. Hay percepciones, hay sensaciones. ¿Ya? Incluso aromas, gusto de boca y todo eso. Eso tiene un correlato biológico. Y lo que está ocurriendo en nuestro cerebro en este momento es que hay neuronas que se están conectando entre sí. Y muchas de estas generan circuitos y muchos circuitos generan redes. Entonces, un ejemplo que a veces me gusta dar a mí en los seminarios, si a un niño le presentan a su papá por primera vez, digamos, a los 10 años, 11 años, en un lugar, en la playa, vamos a imaginar, a una cierta hora, etcétera, y la mamá le dice, mira, te presento a tu papá, él es tu papá. El sonido papá, porque el cerebro no entiende la palabra papá, eso ya es una construcción que tomó otras asociaciones previas. Podría haber dicho chucuanaque, al cerebro le da lo mismo, es un sonido que queda asociado a otros sonidos como la voz del papá, etcétera, los aromas, y eso genera un circuito neurológico que se puede activar cuando aparece cualquiera de los segmentos de información 20 años después. El papá usaba una colonia en ese momento. Vamos a imaginar que pasan 20 años, yo voy en Nueva York caminando y percibo el aroma que era de la colonia. Y eso hace que se active el circuito y vuelvo a percibir imágenes y todo. Entonces, cuando hablamos de neurolingüística, estamos diciendo que cuando yo afirmo que tú has cambiado tu forma de pensar, estoy refiriéndome a un fenómeno biológico. Un delincuente, por ejemplo, que lleva 20 años delinquiendo, tiene una forma de pensar, pero también biológicamente tiene una red neuronal. Y esa red neuronal tú no la vas a deshacer fácilmente. Lo que se postula en PNL es que de hecho no se puede destruir una red neuronal. Lo que tú haces es crear una nueva red. Y la antigua red, por desuso, es un fenómeno biológico que si tú lo vieras es muy increíble. Por ejemplo, en el microscopio electrónico se ve que cuando se energiza esa red, o sea, cuando el pensamiento es recurrente... ¿Queda ahí o se oculta totalmente? Mira, la red neuronal, cuando se energiza, el contacto entre las neuronas se hace cada vez más grueso. Pero si yo creo una nueva red, otro circuito bioquímico, ya eléctrico finalmente, y hago el bypass con esta red, por un tema de economía biológica, esta red se va adelgazando con el tiempo la conexión hasta que se desconecta, porque el cuerpo es inteligente, dice, pero esto ya no tiene sentido, mejor esta neurona que quede disponible para otras cosas. Entonces, toma un tiempo el generar el cambio. Ahora, hay métodos que son los que yo uso en el seminario. Ahí quería ir. El método que tú has creado tiene de manera
empírica, claro, resultados que te permiten a ti asegurar, lógicamente con sus variantes, sí, pero que en determinado tiempo sí, se puede lograr ese cambio en la forma de pensar. Sí, totalmente. Ahora, esto se basa en 2 cosas. Vamos a ponernos, antes que tú sigas, Sí. Vamos al seminario. Sí. Yo no tengo ningún tipo de conexión con Sí. lo que Jaime de Casacuberta ha hecho en su vida nunca. Pero me llamó la atención el seminario que tú estás haciendo, conversé, el público televidente te oyó hablando y mira, me interesa. Sí. Pero yo nunca he tenido esa conexión con esa forma de ver las cosas. Sí. Y yo voy a tu seminario y me entusiasmo con lo que tú estás queriendo que yo haga o queriendo que yo piense de esa forma. ¿Cuál es el proceso evolutivo de eso? Mira, existen 2 grandes formas de programar la mente. Una es la repetición constante. Es cuestión que podemos usar en los colegios, por ejemplo. El niño va a estar muchos años, o en una institución militar, por ejemplo. En 5 años las personas terminan pensando de una cierta forma. ¿Ya? Esto se hace a través del lenguaje, que era la palabrita que nos faltaba, programación neurolingüística. Sí. El lenguaje es como el software, es la manera de generar el cambio a nivel también de circuito neurológico. ¿Ya? Pero no siempre vamos a tener la oportunidad de tener una persona. Yo no te puedo tener a ti 2 años repitiéndote cosas para que se vaya generando tu circuito nuevo. Pero existe otro método que es el impacto emocional. Si yo genero impacto emocional... Que es uno de los pasos, que es la parte emocional, uno de los niveles. Si yo genero impacto emocional, entonces es como, para decirlo en fácil, es como que logro que se genere la conexión. Para que tú mismo entonces te vayas creando esa repetición lingüística. Después solo, pero es un impacto. Mira, me voy a arriesgar a decir esto. Lo que nosotros llamamos un trauma es típicamente una programación mental por impacto emocional. Y puede ser una experiencia que dure pocos segundos incluso. Pero es suficientemente poderosa como para cambiarte una forma de pensar. Por ejemplo, puede aparecer un miedo. Un día, no sé, una serpiente te muerde. ¿Cuánto dura la experiencia de la mordedura? No dura nada. Quedarte trancado en un ascensor es un impacto que te provoca a ti, claustrofobia, que te por siempre prácticamente. Yo utilizo el impacto emocional con el único gran detalle que el impacto es positivo. O sea, tú lo que vas a hacer ahí es vivir una experiencia. Yo no voy a estar ahí en un dictado. No es un tema intelectual realmente. Es una seducción paso a paso, donde tú solo vas a ir dándote cuenta y yo te voy a ir facilitando esto a través de dinámicas y a través de procesos, incluso procesos que tienen que ver con trance, hasta con trance hipnótico. Mire qué bien. Entonces, es una experiencia que las personas la viven realmente y se dan cuenta en forma muy natural del cambio que se ha producido. El otro factor muy importante es la disposición tuya, porque yo no puedo hacer mucho respecto a eso. Yo uso todas mis artes de seducción hasta donde es posible, pero es como cuando tú hablas con un alcohólico también y le dices, ¿tú te quieres sanar? ¿Te quieres sanar? Bueno, pero primero yo quiero saber si tú realmente tienes el interés. Si tú no tienes interés en tu crecimiento como persona, yo te diría no vayas al seminario tampoco, porque vas a perder tu dinero. O sea, al seminario van las personas que realmente quieren hacer un cambio. Esa disposición es suficiente. El resto, déjamelo a mí. Ese es mi arte. Yo voy a hacer que esto sea fácil para ti. No te vas a dar ni cuenta. Que la seducción, lógicamente, encuentre caldo de cultivo. Claro. Que encuentre dónde realmente cosechar. Por supuesto. En la voluntad que tú... Por supuesto. Es una disposición. Los seminarios abiertos son seminarios donde además... no estamos esperando magia ni nada por el estilo. Y además es muy heterogéneo el grupo. El abierto es muy heterogéneo, lo que es muy enriquecedor. Cuando tú dices muy heterogéneo, a mí me llama mucho la atención, Jaime. Es tan heterogéneo que puede cualquiera participar. Cualquiera. No importa la edad, no importa, o vamos a mayor de edad cualquiera.
La edad no importa para nada. Yo he tenido personas de 80 y tantos años en el seminario y han sido un ejemplo de lo que el ser humano es capaz de hacer y de reconocer cosas y cambiar y todo. Personas de distintos niveles culturales. ¿Ya? Porque el lenguaje que se utiliza es un lenguaje simple. O sea, esto no es una cátedra para los académicos. Bueno, yo creo que hemos podido aprovechar bastante la comparecencia de nuestro distinguido invitado internacional que nos visita en República Dominicana y que tendremos la oportunidad de recibir de manera directa sus experiencias a través de ese seminario que se llevará a cabo el próximo 30 de enero y donde yo aprovecho una vez más la ocasión para invitar a todos los que de una forma u otra quieran atreverse a tomar la decisión de aceptar a tener algún tipo de cambio en la línea de crecer como persona, de crecer como profesional, de crecer como ser humano en sentido general. Yo diría finalmente, Jaime, en este minuto que nos queda, ¿cómo podemos concluir esta participación tuya para que invitemos a nuestros dominicanos y dominicanas y de otros países que estén aquí en el país y que les interese participar en ese evento? Yo les diría que... Vamos a seducirlo una vez más. Lo voy a seducir, porque yo me imagino, hay una imagen que las personas comúnmente tienen sobre lo que es un seminario, ¿ya? Y ya se están, yo creo ya empiezan a aparecer esta idea de que, bueno, me voy a sentar ahí y voy a tener un personaje adelante. Una pantalla. Y me van a estar hablando horas y yo voy a estar mirando el reloj para ver a qué hora es el café, porque parece que lo más interesante del seminario es el momento del café. ¿Qué para cosa? Compartir. Bueno, eso es lo que precisamente no ocurre. Yo te diría que es una fiesta para el espíritu, es un día que no solamente es entretenido, ¿verdad? No solamente el tiempo pasa volando, no te das ni cuenta, pero además se producen vínculos que son beneficiosos en todo aspecto. Es una cosa tan, ¿cómo te diría?, tan placentera, ¿ya? Que yo lo pongo como equivalente a lo mejor, no sé, es como irte de vacaciones a algún lugar del mundo que te guste mucho. Bueno, es invertir en una especie de vacaciones internas, que lo único es un bálsamo, lo único que te va a ocurrir ahí es disfrutar. Qué bien. Bueno, Sin Esquemas se siente muy complacido de la entrega que pudimos ofrecerle a nuestro público televidente con nuestro invitado Jaime de Casa Cubierta. Gracias una vez más y lógicamente le invitamos a otra entrega de Sin Esquemas en una próxima ocasión. Gracias.